Buenas, Dios me les bendiga. Nuevamente por aquí le damos un fuerte saludo y otro abrazo. Le damos gracias al Señor por un día más de vida. Gracias por su palabra que llega a nuestros corazones y la tenemos que poner por obra y por práctica. Bendecimos sus vidas y declaramos un día de victoria. Vamos a estar leyendo en Salmos 51, 10 al 19 y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, y Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quiero holocausto. El sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado, y al corazón contristo y humillado no despreciarás jamás. Haz bien con tu benevolencia, edificará los muros de Jerusalén. Entonces te agradará los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda que todo quemada. Entonces ofrecerá becerros sobre tu altar. Cuando habla aquí, crea un Dios un corazón limpio, tenemos que tener un corazón limpio para fluir con la presencia de Dios. Y un corazón contristo y humillado nunca lo va a despreciar jamás. No juguemos con su misericordia, porque Dios es santo. Alabado sea tu nombre, Señor. Te amamos y te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gloria y la honra. Te damos toda la pleitesía. Tú eres un Padre grande y maravilloso, un Padre precioso, Señor. Estamos en tus manos. Qué privilegio, Señor, de haberte conocido, de estar en tus caminos, de que tú eres nuestro papá, que tú nos diriges, que tú nos sostienes, que tú nos levantas, que estás todo el tiempo con nosotros y no nos pagas conforme a nuestras maldades, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres Rey de nuestras vidas, porque tú has establecido tu reino en cada hogar, Señor. Gracias porque tú eres santo y nos enseña la santidad, la integridad y la fidelidad a ti, Señor. Gracias, Padre, que cada persona que escuche esta palabra toque su corazón y lo pongan por práctica. Y que, Padre, tu presencia sea derramada en cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Lo dejo con su pastor Pedro Silva. Dios me le bendiga. Bien, nuevamente por acá, a Dios gracias, gozoso de poderles saludar en el nombre de la gran familia Iglesia Cristiana sobre la Roca, desde acá de los Estados Unidos y desde Maracaibo. Les bendecimos y agradecemos a Dios la oportunidad que nos concede de poder compartir con ustedes un momento más de la gloriosa palabra de nuestro Dios. Reciba cada uno de aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas, Instagram, YouTube, Facebook, una palabra de bendición de parte de nuestro Dios. Recuerde suscribirse al canal y compartir el enlace con familiares y amigos. Seguramente Dios tendrá una palabra específica que edificará el corazón o la vida de aquellos que tengan a bien escucharla. Hoy queremos compartir en la palabra del Señor y en el libro del profeta Jonás un texto que es por demás maravilloso, extraordinario. La historia que encierra, sin lugar a duda, es como para hacer una película de Steven Spielberg, porque nos cuenta la archiconocidísima historia del hombre que fue tragado por un gran pez y que tuvo durante 3 días y 3 noches en el corazón de ese gran pez, hasta que por la gracia y la misericordia de Dios fue puesto a la orilla del mar y la tierra, y de esta forma él retomar el llamado que Dios le había dado
de predicar a una nación y específicamente a la capital de una nación pagana. Así que vamos a leer en el libro de Jonás, capítulo 1, hasta el verso 5. Y leemos así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió, diga conmigo, descendió a Jope. Y hay una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar, diga conmigo, echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por esta palabra. Te pedimos que edifiques nuestra vida de una manera sobrenatural. Hoy nuevamente, Señor, declaramos que esta palabra, Señor, fructifica y multiplica, Señor, en nuestros corazones, en bendición y en vida. Hoy declaramos nuevamente que el reino de los cielos se establece en cada lugar, en cada sitio donde esta palabra es predicada. Y al establecerse el reino de los cielos, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, se suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, gozo y alegría en lugar de tristeza. Pues donde está, Señor, tu espíritu hay libertad, y tu pueblo dice: amén, amén y amén. Se cuenta que había un alpinista que estaba escalando una montaña con un compañero. Llevaba una mochila. Sabemos lo que traen las mochilas de los alpinistas: comida, herramientas para poderlas enterrar o colocar en las grietas de la montaña que van a estar escalando. Pero a medida que ascendía, comenzó a recoger piedras que encontraba en el camino. Por supuesto, no eran cualquier piedra, eran piedras llamativas, llenas de colores y destellos. Cada una le parecía al alpinista valiosa, así que las guardaba en la mochila. Después de varias horas, el peso era tan grande que apenas podía avanzar. Sus piernas temblaban y estaba a punto de caer. Su compañero, que iba más adelante, dijo a gritos: tira las piedras, no las necesitas para llegar a la cima. El alpinista respondió: pero me costó mucho recogerlas, no quiero perderlas, le respondió. Así que el compañero volvió a insistirle, decirle: si no las sueltas, no perderás las piedras, te perderás tú. Así que finalmente abrió la mochila y comenzó a lanzar las piedras una por una. Cada piedra que caía recuperaba a él fuerzas. Y al llegar a la cima entendió que lo que había soltado no era un tesoro, sino un gran estorbo. Hoy queremos hablar sobre la necesidad de tirar todas aquellas cosas que pueden significar para nosotros un gran peligro y que podrían llevarnos finalmente a un desenlace triste y duro en nuestra vida. He titulado el tema de hoy: tira tu carga. Y a veces las soluciones en nuestra vida son tan sencillas que solamente con soltar las cargas las cosas mejoran. Hoy la ciencia nos enseña
que entre más pesada es la maquinaria, llámese avión, llámese barco, llámese vehículos, mucho más difícil es desplazarse y alcanzar velocidades extremas. Así que los que saben de ingeniería saben que poder alcanzar alguna velocidad significativa o poder llegar lejos está en proporción directa con el peso que se está arrastrando. Por supuesto, hay experiencias en la vida y vivencias en nuestra vida que traen riqueza espiritual o pobreza. Y dependiendo de las relaciones que tengamos con los demás, también podemos llegar a la conclusión que las decisiones que tomamos y las relaciones con las personas con las que nos involucramos también van a traer consecuencias en nuestra vida, sea para bien o sea para mal. El contexto de nuestro texto tiene que ver con un hombre llamado Jonás. Los que tenemos tiempo en el Evangelio, por supuesto, aprendimos coros acerca de Jonás. Y se hicieron además muchas obras de teatro también alusivas a la experiencia de Jonás. Y es que este Jonás nos enseña todo lo que no se debe hacer cuando Dios habla a nuestro corazón. Y parece una paradoja que un hombre que ha sido llamado como profeta de Dios haga precisamente todo lo contrario a lo que Dios le ha ordenado hacer. El texto comienza diciendo que la palabra vino a Jonás y fue una palabra específica y fue: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona, clama, grita, exclama que esta ciudad va a ser destruida porque la maldad de ella es mucha y Dios ha decidido castigarla con gran severidad. Pero lejos de lo que uno podría pensar, este hombre no salió corriendo a cumplir la misión del Señor. Por el contrario, dice la Escritura que se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. Y no solamente se levantó para huir de la presencia de Dios, sino que además quería ir lejos de la presencia de Dios. Uno podría decir, pero ¿qué había en el corazón de este profeta que decidió tal cosa? Y es que tendríamos que entender el contexto de esta historia para saber realmente lo que pasaba en el corazón profundo del profeta. Nínive era la capital del imperio de Asiria y era una nación que le había causado muchísimo daño al pueblo de Israel. De las 12 tribus, las 10 que estaban separadas del resto, el reino del norte, cuya capital era Samaria, fue conquistada precisamente por este pueblo. Y esas 10 tribus fueron llevadas cautivas y nunca pudieron regresar a su patria. Así que en el corazón del profeta había un sentimiento altísimo de nacionalismo patriótico. Por supuesto, lo que menos él quería era que Dios pudiera perdonarlos, que Dios pudiera transformar esa nación, sino que por el contrario, sentía tanta aversión o animadversión a esa nación que lo más que él quería es que fueran destruidos. Así que, sabiendo cómo era el corazón de Dios, decidió entonces no obedecerle para que de esta forma el mensaje no llegara y de alguna forma el juicio de Dios destruyera no solamente a esa ciudad, sino la capital de todo el gobierno de Asiria. A veces nos ponemos a pensar que Dios es como nosotros y sin embargo lejos esa verdad de nuestros pensamientos, porque hemos de recordar que tanto amó Dios al mundo
que envió a su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un pasaje que me encanta en la Escritura que dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Algunos pueden osar morir por lo bueno o por el bueno, pero Dios en su infinita bondad y misericordia nos ha amado tanto desde la eternidad que siendo malos nos visitó con su bondad y con su misericordia. Tal era el caso de esta ciudad, que habían miles y miles de personas, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, caballeros, hombres de guerra, hombres humildes, hombres ricos, pero que la suma total de esa gran población representaba un número significativo dentro de la agenda de Dios, pues Dios no quiere la muerte del impío, sino que éste se arrepienta. Debemos entender que Dios no quiere no solamente que perezca el impío, sino que nosotros nos convirtamos en la voz de la misericordia y de la bondad del Señor. Y el Señor había elegido a Jonás para que éste anunciara un mensaje de juicio, pero que tenía como propósito el despertar de la conciencia, el despertar de ese sentimiento de pecado, de justicia y de juicio que solo puede provocar Dios en el corazón de las personas. Dios nos invita a soltar nuestras cargas porque, ¿sabe? En el corazón de las cosas, cuando nos aferramos a un sentimiento, a un nacionalismo, a un prejuicio, al pasado, esas cosas nos impiden avanzar al siguiente nivel que Dios nos está llamando. Y hoy probablemente muchas personas han quedado atascadas en el tiempo, atascadas en su proyecto, atascados en sus deseos y en sus sueños, y no han visto que Dios manifieste aquello que le dijo hace años atrás o hace meses atrás. Por el contrario, ven que van atrasándose cada día más y más hasta el punto de pensar de que ya Dios se olvidó de ellos. Hoy yo vine para decirte de parte del Señor que quizás hay algo que puede estar en este momento levantando una gran tormenta en tu vida. Este era el caso de lo que ocurría en la vida de Jonás. Había recibido una encomienda divina y él sencillamente en clara desobediencia a Dios, dice la Escritura que descendió para ir a Jope, un puerto que se comunicaba con los puntos más lejanos de entonces donde vivía el profeta. Tarsis era uno de los lugares más alejados del que podía en ese tiempo llegar las personas que vivían del lugar donde fue llamado Jonás. Y él tomó la decisión de hacerlo porque sencillamente no quería cumplir el encargo divino. Llama la atención que este hombre pagó su pasaje. Y algunos han pagado un alto precio huyendo de la presencia de Dios y han tenido que pagar ese precio altísimo porque sencillamente no quieren y no han querido y por tiempo Dios les ha invitado a que se puedan sumar a la voluntad del Señor y cumplir el deseo de lo que Dios le ha ordenado. Este hombre sencillamente, huyendo de la presencia de Dios, desencadenó un evento que los marineros experimentados en el mar sufrieron en un momento determinado cuando pensaron que esa tormenta que se había desatado no era de carácter natural,
sino sobrenatural. Cuando leemos el pasaje a partir del verso 4 del capítulo 1 de Jonás, nos dice que fue Jehová que hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Sabe? Hay tormentas que sencillamente son inexplicables. Hay cosas en la vida que nos llegan de repente que no hay explicación. Una enfermedad que de pronto viene, que nadie se le imaginaba a un hombre sano o a una mujer sana. Una desgracia, una desventura, un descalabro económico y financiero, una pérdida total de algunas cosas que significaban la seguridad para aquel que las poseía. Son situaciones que uno no puede adjudicar a la casualidad, sino como que algo sobrenatural se ha levantado en contra del que la está padeciendo. Pero estos hombres experimentados en el mar pensaron que el barco, una nave construida específicamente para resistir las tormentas y los avatares del mar, ellos pensaron que se podría partir. ¿Se imagina la magnitud de esta tormenta? Y los marineros, hombres criados en el mar, acostumbrados a pasar la mayor parte de su tiempo en un barco o en el mar, pensaron que iban a morir. Dice, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. ¿Sabe cuando usted está en presencia de algo que realmente va más allá del miedo común, más allá de un temor pasajero? Cuando usted ve a una persona clamando por su vida. Y esto era lo que precisamente hacían todos los que estaban en ese barco. Seguramente eran de diferentes nacionalidades, seguramente eran personas de diferentes ciudades o países, porque cada uno clamaba a su Dios. Ya me imagino algunos clamando a la Virgencita, algunos pidiéndole a deidades que estaban en el oriente, y cada uno lo hacía, pero lejos de aquietarse el mar, lejos de que toda el agua amainara. Esto se hizo mucho más fuerte y mucho más terrible. Así que optaron, escuche esto, y esto es clave en el pasaje de hoy. Ellos echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarse de ellos. Los que saben de estos menesteres saben que cuando se aligera la carga de un barco, el barco tiene la posibilidad, si tiene alguna rotura en el casco, de aguantar un poco más arriba del agua. Cuando está muy pesado, pues se hunde mucho más rápido. Así que empezaron a botar al mar todas aquellas cosas que representaban el lastre o las cosas pesadas o duras que podrían comprometer la estructura del barco. Y mientras que echaban y echaban, ellos también pensaban que si estaba el barco más ligero, el timón podría también obedecer de acuerdo a la orden que le daba el capitán en la dirección que convendría. Pero mientras que ellos estaban corriendo de aquí para acá, se imagina que este Jonás, quien había provocado el juicio de Dios, había descendido a lo profundo del casco del barco donde estaban los dormitorios, y allí como un lirón él dormía plácidamente. ¿Sabe? Hay gente que te acompaña en la vida, hay situaciones en la vida que sencillamente son provocadas por otras personas, como ocurrió en este caso de Jonás, que para ellos es muy normal producir caos, producir dificultades. Y mientras que la gente está gritando, está llorando, está pensando en que va a morir, en que va a sufrir pérdidas grandes, ellos pues sencillamente duermen plácidamente porque se han acostumbrado a vivir de esa forma.
Y mientras que Jonás dormía, el patrón de la nave, dice la Escritura, fue hasta donde él estaba. Allí el patrón de la nave, en el verso 6, nos dice que se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Es como cuando un creyente dice que obedece al Señor o dice que confía en el Señor, sencillamente hace lo que no debe hacer, y es dejar de orar, dejar de alentar, dejar de movilizarse en la fe y dejar de hacer aquellas cosas que solamente como creyentes nosotros podemos hacer, y es ser luz y ser sal de las naciones. Este hombre sencillamente no podía pensar en términos espirituales, porque sencillamente ya había tomado la decisión de huir de la presencia de Dios. Así que, en vista de que la tormenta comenzaba a embravecerse y ponerse mucho más violenta, dice la Escritura que ellos hicieron suertes. Quizás lanzaron unos dados, quizás como hacíamos nosotros de jóvenes, una botella, rodando a ver a quién le tocaba. Pero la suerte, escuche, la culpa, dicen algunas versiones, la culpa cayó sobre Jonás, y le preguntaron: ¿y tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué ha ocurrido esto? Y Jonás abrió su corazón y le dijo: yo soy profeta de Dios, soy hebreo, vengo de la tierra de los israelitas y huyo de la presencia de Dios porque me envió una misión y no la quiero hacer. Ellos le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? ¿Sabe? Hay cosas en la vida que las hacemos no porque realmente sean sabias, sino porque resultan para nosotros más cómodas. Y este fue el caso de Jonás, que sencillamente quiso tomar una decisión que no iba a beneficiar a un pueblo porque iba a ser destruido, sino que al mismo tiempo sus prejuicios le impidieron cumplir la encomienda de Dios, y era anunciar una palabra para el despertar de esa nación y de esa ciudad. Cuando todos tiraron al mar los enseres y las cosas inútiles y vieron que el mar se iba embraveciendo cada vez más y más, ellos se le acercaron y le preguntaron: ¿qué debemos hacer? Mira cómo lo dice el libro de Jonás, capítulo 1, verso 11. ¿Por qué has hecho esto? El versículo 11 nos dice: y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Era un asunto de vida o muerte. Ya él les había confesado que a causa de él esa tormenta estaba allí presente. Y Jonás, en un acto de sinceridad, de honestidad, él dijo: tomadme, verso 12, y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Cuando usted ve este cuadro, usted ve que estas no son decisiones carnales. Esto es una decisión radical. Era un asunto de vida o muerte. Si el profeta permanecía en el barco, todos definitivamente iban a morir. Así que era una decisión de la cual pendía la vida quizás de cientos de personas que iban en ese barco. Pero el profeta lo dijo con tal seguridad que ellos estuvieron convencidos que no había otra solución. Así que, a pesar de que no querían lanzarlo, a pesar de que bregaron un tiempo más para ver si la tormenta amainaba, ellos finalmente oraron a Dios y le dijeron: Señor, perdónanos, pero tenemos que hacerlo.
Libra, Señor, nuestras manos. No queremos hacer esto, pero lo haremos en un acto de obediencia. Y cuando tomaron a Jonás, escuchen, y lo lanzaron al mar, la Escritura dijo o escribe algo impresionante. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar. Y el mar, escuche, se aquietó de su furor. Y los hombres temieron, aquellos hombres, a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás cuando él estaba en el mar, cuando había sido lanzado al mar. Cuando la demanda de Dios sobre nuestra vida tiene un carácter radical, porque nuestras decisiones han desatado un vendaval, una tormenta en nuestros hogares. No se vale tratar esto con medias tintas ni con paños tibios. El adulterio tiene que ser llamado como lo es. La mentira se tiene que llamar como es. La componenda con el mundo, la mundanalidad, la inmoralidad sexual tiene que ser llamada por su nombre. No importa que usted lo haga en la intimidad de su habitación, con los dispositivos que disponga en su haber, en la privacidad de su casa, porque allí Dios le está observando, porque es allí donde Dios sencillamente está esperando que seamos íntegros en todo el sentido de la palabra. La Biblia dice que cuando el pueblo de Dios se apartaba a sus tiendas, allí murmuraron de Moisés y de Aarón y hablaban de devolverse para Egipto, y Dios lo oyó y se enfureció y envió un gran fuego que trajo juicio, porque uno cree que porque la otra persona no lo vea o no lo oiga, estamos exentos de culpa, pero a Dios nadie le puede engañar. Si podemos hacer un breve síntesis de esto, es que este hombre, que aquí es llamado el patrón del mar, o el patrón de la nave del mar, se le acercó, indagó. Yo me imagino a este hombre haciendo un recuento con todos los pasajeros, viéndolos a todos rezar, viendo a todos ellos clamando a su Dios, pero este hombre dormido, este patrón de la nave, no se conformó con ver a la gente que estaba encubierta. Decidió bajar a los camarotes y ahí descubrió al culpable. ¿Sabe? Hay cosas en nuestra vida que no podríamos descubrirlas hasta que no las busquemos con diligencia. Cosas que están atrasando nuestra vida. Pecados ocultos que hemos estado arrastrando por años y que representan a este Jonás que está comprometiendo la barca, que está comprometiendo nuestra familia, que está comprometiendo nuestra salud, que está comprometiendo la estabilidad espiritual, emocional, financiera, y financiera de la vida de muchos hombres y mujeres que han estado durante años jugando con el pecado, haciendo que el barco naufrague de manera triste y célebre. Hay una decisión radical que podría calmar la tempestad y estirar la carga del pecado que nos asedia. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 1, que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, aquellos paladines de la fe, que fueron ejemplo y son ejemplo de la vida de los creyentes, dice la Escritura, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera, amado hermano. Hay una carrera, querido amigo. Hay una carrera, querida hermana, joven que me estás escuchando, que nos toca correrla con paciencia. Pero una carrera que no puede verse interrumpida por peso de pecado, por cosas que nos están atrasando en nuestro propósito divino. Imagínate a un hombre corriendo en un maratón, pero con piedras o con peso sobre sus hombros. ¿Qué crees tú que va a pasar con esa persona? ¿Llegará a la meta? Difícilmente. Y mucho menos ganará la carrera. Debemos de soltar todo aquello que puede hacernos tropezar, todo aquello que puede atrasarnos en nuestra carrera espiritual. Y hoy necesitamos entender que Dios nos está llamando a que echemos sobre Él todas nuestras cargas y todo nuestro peso. En el Salmo 55, verso 22 nos dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. En Mateo 11, verso 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú no tienes por qué llevar la amargura de un pasado que te persigue hasta el día de hoy. Este hombre llamado Jonás, poseído por un espíritu de prejuicio, por un pecado de desobediencia y por una actitud de queja, estaba no solamente retrasando el plan de Dios para su vida, sino que además estaba afectando la vida de aquellos que están alrededor. ¿Cuántas personas están esperando que tú te levantes como líder, que te levantes como hombre y mujer de Dios, que te levantes como guerrera y guerrero de la oración, que te levantes como una antorcha en medio de tu familia y destruyas los baluartes del enemigo? ¿Cuántos de tu familia están esperando que como esposo y esposa puedan ir tomados de la mano en pos del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Tira tu carga hoy. Jonás es la figura de aquello que te condena o te salva. Finalmente dice la Escritura que Jonás, estando en el vientre del gran pez, entonces, no nos dice cuánto tiempo estuvo allí Jonás, no nos dice cuántos días o en cuántos días entonces llegó, pero llegó el entonces cuando oró a Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y le invocó con todas sus fuerzas. Allí le pidió perdón al Señor, allí clamó al Señor, allí le dijo al Señor: voy a cumplir mis votos, te voy a obedecer, Dios. Y después que ratificó su compromiso por seguir a Dios, comenzó a adorar a Dios, comenzó a alabar al Señor. Y dice la Escritura que entonces, cuando él con voz de alabanza ofreció sacrificio y dijo: pagaré lo que prometí, entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Se imagina eso? La adoración, no la queja. La adoración genuina a Dios de un corazón que reconoce que sin Él nada podemos hacer, fue lo que despertó la bondad y la misericordia de Dios a favor de un hombre que había decidido y que huir de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Ni tú ni yo podemos jamás hacerlo. Pero él descendió
a Jope, descendió a lo profundo del barco para después descender a las profundidades del mar. Su vida fue una vida de descenso y el descenso lo llevó a la miseria. Pero cuando reconoció a Dios, cuando oró al Señor, entonces Dios le restituyó. Y ese Jonás, que se había convertido en símbolo de desobediencia, de prejuicio y de mala actitud, se convirtió en un vocero de Dios. Y esa nación, escuchen, en primer lugar, cuando lanzaron a Jonás en el mar, Jonás se convirtió en símbolo también de salvación para los que estaban en el barco. Jonás, que simboliza lo que no debe ser hecho, se convirtió entonces, al ser lanzado al mar, en un efecto de salvación para aquellos que estaban en la barca. Número 2, cuando Jonás se arrepintió, él fue entonces lanzado del vientre del gran pez a un lugar de liberación. Pero cuando Jonás comienza a predicar, dice la Escritura, y con esto terminé, dice la Escritura, que todos en la ciudad se arrepintieron, creyeron al Señor, comenzaron a ayunar y hasta el mismo rey se arrepintió. Razón por la que Dios perdonó y salvó a toda una gran nación. No sé qué cosas necesitas tirar en este momento en tu vida que deben estar deteniendo la bendición de Dios para tu vida. Pero hoy quiero invitarte a que tires la carga, a que tires todo aquello que te ha estado atrasando en lo financiero, en tu salud, en tu relación con Dios, en tu relación con tus seres queridos, hijos, padres, hermanos, vecinos, líderes y todas las personas con las que no te estás llevando. Jonás tuvo que aprender a las malas que la fe opera por el amor, que el amor activa la fe y que las cosas en tu vida no vendrán hasta que tú finalmente decidas lanzar, tirar de tu vida todo aquello que simbolice a Jonás. Impiedad, inmoralidad, vicios, malas compañías, hombres y mujeres que te están arrastrando a tener malas conversaciones, negocios que sencillamente están haciendo que tu vida se hunda y que además tu hogar no prospere o no vaya en ninguna dirección. Hoy quiero invitarte a que, como los que iban en el barco, lances aquello que está produciendo las tormentas en tu vida. Que como Jonás puedas lanzar de tu corazón todos los prejuicios, toda la mala conciencia, todo el deseo de venganza, para que tú puedas ser lanzado a un siguiente nivel de seguridad y prosperidad, y que al mismo tiempo puedas lanzar la palabra que pueda traer salvación y vida a aquellos que la escuchan. Allí donde estás, quiero invitarte a que hagas conmigo una oración. Quiero pedirte que digas y que repitas conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos. Hoy reconozco que solo contigo puedo cumplir mi propósito. Hoy, Señor, reconozco que he desoído tu voz y no he hecho conforme a tu voluntad. Pero hoy, Señor, retomo mis votos, aquellos que tú me has hecho a mí primero, de servirte, de amarte y de obedecerte. Hoy renuncio al pecado, hoy renuncio a una vida pecaminosa, a una vida contaminada, a una vida gobernada por aquellas cosas que no te agradan. Hoy tiro a mi Jonás
por la borda de mi vida para hacer, Señor, que todo a mi alrededor se establezca en orden divino. Y te doy gracias porque lo harás en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde estás, quiero que pongas tu mano en tu corazón. Ora a Dios para que tu vida sea tocada y sea transformada por el poder de Dios. Al tirar todo peso, al tirar toda carga, todo pasado inútil, todo el daño que te hicieron, todo deseo de venganza, todo resquemor, toda amargura, toda hiel de amargura que hay en tu corazón a causa del mal que te causaron. Quiero que cierres tus ojos, quiero orar a Dios a favor de ti. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo bendigo la vida de cada hombre y cada mujer que en esta hora, Señor, pone su mano en su corazón. Padre, ellos ahora abren su boca y bendicen a aquellos que le han hecho daño. Yo quiero que allí donde estás, si te hizo daño tu mamá, tu papá, si te hizo daño tu vecino, si te hizo daño un líder o alguien que estaba en autoridad, yo quiero que tú le bendigas, que diga su nombre y le diga: Señor, yo bendigo a fulano, yo bendigo a sutano, yo bendigo a pereceo. Padre, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Yo suelto mis cargas, suelto, Señor, la amargura, suelto, Señor, el pecado oculto, suelto, Señor, todo aquello que me ha retrasado, que me impide levantarme, aquello que me ha llevado abajo y no arriba, que me ha permitido descender y no ascender. Hoy, Señor, me deslastro de todo pecado y de todo aquello, Señor, que me asedia, y corro con paciencia la carrera que tengo por delante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Quiera el Señor Dios Todopoderoso que tu vida haya sido tocada por este mensaje. Oramos al Señor que puedas haber sido ministrado por esta palabra. Compártela, ahonda en ella y permite al Señor Dios Todopoderoso que tu vida pase al siguiente nivel de fe. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta una siguiente oportunidad. Bendiciones.